¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos nosotros a continuar con la clase de ayer que nos quedamos y hoy termino lo que es motores y mañana doy un resumen de cada, como última clase, de cada funcionamiento del sistema del vehículo, lo que son frenos, suspensión y dirección y el sistema de inyección, sus objetivos, ¿sí? Entonces hoy ya, bueno, sí creo que alcance a dar algo del sistema de inyección o del sistema de los vehículos, pero voy a continuar para no perder mucho tiempo, ya que solo tenemos unos 50 minutos para clases. Me quedé aquí. Me quedé en el taqué. Entonces nosotros aquí también en este motor, bueno, no era esta página, vamos a tener lo que se llaman los balancines. ¿Qué son los balancines en la culata? Los balancines son mecanismos generalmente de acero y se encuentran montados por medios de rodamientos en su eje. Estos pueden oscilar o se encuentran, estos balancines van a estar ubicados entre las válvulas y los empujadores. Entre las válvulas y las levas, cuando tenemos nosotros que el árbol de levas se encuentra en la culata o cabezote. Estos balancines, nosotros podemos decir que son palancas que transmiten el movimiento de las levas de las válvulas. En unos casos, el eje de giro de los balancines pueden estar en su centro, con lo que constituyen palancas de primer género, y en otros pueden estar en el extremo. Aquí, la culata. Entonces nosotros, ¿cuáles son? Digo que son estos balancines. Estos balancines, a ver, están en la parte de aquí arriba, ¿sí? No los podemos ver. Ya tenemos el árbol de levas, el colector, las válvulas, sí, pero no hay, tenemos aquí estos balancines. Entonces, como que les digo, estos nos ayudan para que cuando el árbol de levas se sitúa en el bloque, mientras que el tipo de balancines, estos ayudan a oscilar o semi-balancear y se emplean cuando el árbol de levas está situado en la culata, ¿sí? Entonces nosotros aquí, en la culata, nos vamos a tener lo más importante. Bueno, todos los elementos son importantes, pero el que más sobresale y que ustedes han visto son las válvulas. Las válvulas en los motores de combustión interna son los elementos encargados de abrir y cerrar los conductos, por donde entra la mezcla o el aire, ¿sí? Es las válvulas por las que entra. Nosotros aquí vamos a tener válvulas de admisión y válvulas de escape, ¿sí? Nosotros sabemos que estas válvulas tienen una cabeza tallada en su totalidad en forma de cono. Esta forma de cono tiene una inclinación de 45 grados para que al asentar, no sé si ustedes han escuchado el asentamiento de válvulas, este va a tener, este asentamiento va a tener un correspondiente contracono en la culata. Entonces de ahí se consigue un cierre hermético. No sé si algunos saben mecánica, han asentado las válvulas que se hace con esa pomadita y con la ventosa y se comienza a sentar las válvulas hasta que todo ese contorno de la cabeza de los 45 grados que le digo quede relleno de esa pasta esmerilada y nosotros podamos asentar correctamente las válvulas. Sí, entonces nosotros sabemos que estas válvulas, como les dije, están compuestas por su cabeza. Estas ayudan a cerrar el paso de los gases. Tienen un vástago. Bueno, este de aquí es del vástago, que sirve para guiar el movimiento y transmitir a la cabeza el empuje de la leva o fuerza. Por lo general, estas son hechas de acero, capaces de soportar grandes cargas sin deformarse y de resistir efectos de la corrosión que producen las altas temperaturas. Ahora, ¿qué es una válvula de escape? Estas válvulas de escape
generalmente son de acero al cromo o níquel. Algunas son de tungsteno, silicio o aleaciones que además de ser muy resistentes al calor y a la corrosión, tienen una elevada resistencia para evitar el desgaste. Entonces este vástago se somete a un tratamiento de nitración, perdón. ¿En qué consiste? Que estos hacen que en algunos casos las válvulas de escape se hagan huecas y que estas pueden rellenarse de sodio para mejorar la refrigeración, ya que estas válvulas, cuando están trabajando, alcanzan temperaturas hasta de unos 800 grados centígrados. Ahora, ¿qué es una válvula de admisión? Estas válvulas de admisión están hechas de aceros de menor calidad, debido a que las condiciones de trabajo son menos rigurosas. Generalmente se trata de aceros al carbono con pequeñas proporciones de cromo, silicio o níquel. Las válvulas de admisión, si ustedes se dan la cabeza, esta parte de aquí, son más grandes que las de escape, porque es más difícil introducir el aire en el cilindro que sacar los gases quemados. Entonces, por eso es la condición que tienen más. La válvula de escape, la cabeza tiene mucho mayor su diámetro. Entonces, las válvulas están dotadas de un movimiento alternativo que se abren hacia el interior de la cámara de combustión, de manera que la estanquidad va a ser favorecida. ¿Para quién? Para la presión de los gases. Bueno, ustedes han de haber escuchado también que aquí nosotros vamos a encontrar asientos de válvulas, ¿sí? También nosotros vamos a tener estos asientos de válvulas, pueden tener también algunos, bueno, las válvulas cuando se dañan tienen algunas, puedo decir, fallas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver qué pasa, algunas se pueden romper, algunas tienen una ruptura por impacto, algunas que se queman la cara de la válvula. Bueno, estas son averías que se ve en la materia de motores de combustión, ¿sí? Entonces, ahora hablemos aquí del pistón. Este es un pistón. Más que todo estoy hablando de los elementos para que ustedes tengan un sentido común, qué es un pistón, qué es una válvula, qué es un árbol de levas, qué es una bujía, qué es un cabezote, qué nomás tiene el cuerpo de válvulas, ¿sí? Entonces hablemos del pistón ahora. El pistón es un mecanismo cinemático. ¿Por qué digo que es un mecanismo cinemático? Porque este puede definirse como el elemento que tiene una función que se va a deslizar dentro de su guía. En el caso de un motor, la guía es si está encamisado o el mismo cilindro. Entonces nosotros tenemos que este pistón o este conjunto biela-manivela tiene la biela, aquí está, tenemos la biela, ¿no es cierto? Tenemos también aquí en el pistón, aquí va a existir un bulón. Aquí estas ranuritas son los anillos y los casquetes que están aquí que quieren decir los cojines, ¿sí? Entonces el pistón va a cumplir varias funciones. El pistón nos sirve como de pared móvil en el cilindro, hace también las de bomba de succión en la carrera de admisión. También no permite que los gases de la combustión se transmitan hacia el cárter. ¿Por dónde? Por medio del cilindro. Transmiten la fuerza generada para la combustión de las bielas al cigüeñal, quien se encarga de convertir dicho esfuerzo en un par motor. Entonces la superficie de un pistón no es perfectamente cilíndrica. La parte más ancha se encuentra cerca del fondo o parte inferior del émbolo. Y es allí donde se miden el diámetro del mismo. ¿Qué es el émbolo? Es el elemento que se hace parte de los mecanismos móviles. Esta parte de aquí es el émbolo. Entonces,
Estos mecanismos móviles se pueden hallar en el interior del cilindro y estos movimientos son rectilíneos. ¿Qué quiere decir un rectilíneo alternativo? Que está sube y baja, como podemos ver aquí. Sube y baja. Constituye por consiguiente la pieza móvil que realiza la función de aumentar o disminuir el volumen de la cámara de combustión. Sí, todo émbolo tiene por lo general 4 anillos. Nosotros sabemos que son el segmento anillo superior, que es el de compresión, diseñado para evitar fugas de gases. El segundo anillo, sí, aquí tenemos el primero. El segundo es del inferior, es del de engrase y está diseñado para limpiar las paredes del cilindro de aceite cuando el pistón realiza su carrera. Cualquier otro segmento puede ser de compresión o de engrase, dependiendo el diseño de cada fabricante. Entonces, las funciones de este émbolo del pistón son 3. ¿Qué hace de pared móvil en el cilindro? Transmite las fuerzas que se generan durante la combustión a las bielas, además de servir de guía a las mismas y no permite que los gases de combustión se transmitan al cárter por medio del cilindro. Bueno, nosotros sabemos que este émbolo tiene algunas partes y ya, bueno, ya les dije los materiales de lo que están hechos, aluminio, silicio, níquel, son algunos materiales de que están realizados estos émbolos, estos pistones. Entonces, nosotros podemos decir que hay cerca de 2 docenas de tipos de émbolos, o sea, hacer su clasificación, o los más empleados en los automóviles, y estas van a depender del fabricante del motor, y estas son algunos tipos como el émbolo de falda maciza, el émbolo con ranura en T, émbolos reforzados, ¿sí? Émbolos en forma de U, son algunas que podemos decir, o algunas partes de lo que están. Hablemos de un poco de esto de los anillos. Los anillos son los encargados de mantener la estanqueidad, ¿sí? En la cámara de combustión, debido a que entre el cilindro o la camisa, el pistón debe existir un juego deslizante y de aquí debe evitar la fuga de los gases. O sea, estoy hablando, esto que está aquí, esos son los anillos. Entonces, esta función cumple con la de distribución del aceite sobre la pared del cilindro y la falda del pistón. Entonces nosotros vamos a tener el primer tipo, es el de los anillos superiores o compresión que les dije, el segundo creo que, el segundo no creo que era, es que corresponde a los anillos inferiores y de control de aceite. El bulón, aquí, que es esta parte de aquí, donde coge con la biela, es el elemento que se utiliza para unir el pistón con la biela, permitiendo la articulación de esa unión. Entonces, este está fabricado de acero de cementación, o sea, hace que de una manera este nos ayude o permita que la biela dé un cierto movimiento pendular con respecto al pistón. ¿Sí? También pueden existir pasadores, sí, ahí en el pistón. Hablemos nosotros de la biela. ¿Qué es esto de la biela? Esta parte de aquí. Es la pieza que está encargada de transmitir al cigüeñal la fuerza que recibe del pistón. Generalmente este está fabricado de acero forjado porque debe resistir una gran tensión y esfuerzo. Nosotros podemos encontrar que un tipo de acero estampado va a tener resistencias para motores poco cargados y aleaciones de cromo y níquel para motores rápidos. Entonces aquí nosotros decimos que es de gran importancia. Entonces para motores de competición se van a construir con aleaciones de aluminio estampado que mejoran la transmisión de calor y reducen el peso de las piezas. La biela permite transformar el movimiento alternativo en rotativo.
¿Qué son los cojinetes o casquetes, los que les conocen así? Nuestros cojinetes están aquí, en la parte entre el cigüeñal y la biela. Son tipo elementos mecánicos en el que se apoya y gira un eje mediante un sistema de transmisión. Entonces, los cojinetes formados por dos semicojinetes o casquetes, como les queramos decir, que son así en forma de media luna, se utilizan para facilitar su montaje y desmontaje. Estos se utilizan en las bielas como cojinetes de bielas y en los apoyos del cigüeñal se les conoce como cojinetes de bancada. ¿Sí? Entonces estos cojinetes están formados por un, como les digo, semicircular de acero cuya parte interior, o sea, la cara, ¿sí? Esta cara interior, está revestido con una aleación de metal más blando. Entonces este revestimiento puede estar compuesto de varias aleaciones. Entonces el material del cojinete debe ser más blando que el eje para evitar el deterioro del último, o sea, del eje que cabe en el umbral. Otra parte importante, hablemos del cigüeñal. El cigüeñal es el elemento más importante del motor, puesto que su función es la de convertir el movimiento alternativo de los pistones en movimiento rotativo, y es el encargado de transmitir el movimiento al árbol de levas. Entonces ahí tenemos también a las bombas, al distribuidor y las fuerzas del motor a la caja de cambios, y por lo tanto la rueda. Esto hace que generalmente los fabricantes, como hablamos de acero, cromo, molibdeno, cobalto, níquel, perdón, tengan o sean tratamientos térmicos. Estos tratamientos térmicos de los materiales se le va a hacer que tengan temple y revertido y revenido. ¿Sí? Entonces el cigüeñal debe poseer una considerable resistencia mecánica para resistirse y sin deformar el empuje que ejercen los pistones durante el tiempo de la explosión y expansión. Entonces, como ustedes ven, este cigüeñal de aquí es un eje provisto de manivelas y contrapesos. Entonces, tiene orificios de lubricación, además de esto, debe estar balanceado tanto estáticamente como dinámicamente para que esto nos ayude a eliminar las vibraciones que se van a producir por el peso de sus codos, donde se acoplan las bielas. Bueno, hablando un poco aquí que ustedes leen que dice volante, se llama volante de inercia y se entiende como la inercia, la virtud que tienen todos los cuerpos, que tienen todos los materiales. ¿Sí? Me quedé que tienen todos los cuerpos materiales de este volante de inercia que nos les ayuda a permanecer en el estado donde se encuentran, ya sea estos en reposo o en movimiento. La importancia del volante es la de garantizar el movimiento consecutivo de los pistones cuando realizan las tres fases, escape, admisión, compresión después de la explosión. Entonces, el volante es una rueda pesada, perdón, de fundición, que esto se monta en el extremo del cigüeñal, como ustedes lo pueden ver. Al extremo del cigüeñal y este va a estar más próximo aquí a la caja de cambio. Principal característica mecánica es del movimiento, es del momento de inercia o resistencia cuando está acelerado o desacelerado.
Hablemos un poquito del sistema de alimentación. Listo, hablemos del sistema de alimentación. Voy a quitar esta pantalla, dejar de compartir. Si hablo del sistema de alimentación, va a estar involucrado el sistema de inyección. Entonces, los motores de combustión interna de un sistema que lleva el combustible combustible hacia el interior del cilindro pasa a hacer este comprimido y generar la combustión. Este sistema se lo conoce como el sistema de alimentación. Nosotros vamos a encontrar tres tipos principales de cómo se alimenta un motor por medio, antiguamente eran por carburadores, ahora lo hacemos por el sistema de inyección, que este sistema de inyección va a ser de gasolina o por medio del sistema de inyección diésel y se emplean estos a distintos sistemas de entrada que tendría el carburante en el cilindro. Nosotros aquí para el sistema diésel, en el sistema diésel nosotros podemos tener, se lo conoce como la bomba inyectora, mientras que en el de gasolina nosotros vamos a hablar de lo que es el carburador y el inyector, ¿sí? Entonces la bomba de alimentación más empleada es la de la membrana, donde nosotros decimos que este funcionamiento, aquí está el sistema de alimentación, bueno, son los componentes. No, y aquí, bueno, les hablo de esta bomba, cómo funciona. Esta es una bomba excéntrica del árbol de levas que acciona la palanca que mueve la membrana cuando ésta aspira el efecto de las válvulas que son de efecto contrario. Entonces, cuando la leva no acciona, la palanca de este va a volverse a su sitio por el resorte. Entonces va a impulsar la membrana y con ella el carburante que sale hacia todos los cilindros. Entonces esta membrana está constituida por un tejido de caucho sintético de plástico. Entonces, que si esta membrana se llega a romper o te causa algún daño, se estropea, que es lo que quiero decir, puede producir fallos en el sistema de alimentación. Y esos fallos van a pasar que el combustible
llegue normalmente hacia los cilindros. O sea, va a impedir que ese combustible llegue normalmente hacia los cilindros. Nosotros, antiguamente, antes de este sistema de alimentación, estaba provisto de carburadores. Solo les voy a dar algo del carburador. El carburador nos permitía que el motor arranque con facilidad, acelere sin dificultad y rinda económicamente al máximo, lo que quiere decir la carburación. La misión de esta carburación es que consiste en mezclar una determinada cantidad de gasolina con el aire y suministrar una adecuada proporción de esta mezcla en forma de vapor a cada cilindro para que haga su combustión. Entonces el proceso completo de carburación comienza en el que el momento de la mezcla gasolina-aire y termina cuando éste empieza a quemarse en los cilindros. El proceso de la carburación interviene lo que son el carburador, el múltiple de admisión, las válvulas de admisión, incluso la cámara. Voy a darles así algo cortito que era el carburador. El carburador antiguamente venían en los vehículos, que era, tenía que la misión de adoptar a la corriente de aire una determinada, aportaba a esta corriente de aire, este carburador aportaba una cantidad de gasolina para que después de esto lleguen a las cámaras de combustión y exista una mezcla homogénea y adecuada. Entonces, los carburadores tenían tres elementos principales como son la cuba, el surtidor y el difusor. ¿Sí? Entonces la cuba sirve para, si ustedes han escuchado del carburador, para mantener constante el nivel de la gasolina en el carburador. Entonces la cual a su vez alimentada o es alimentada por una bomba de membrana como lo expliqué antes. Entonces este nivel se mantiene constante gracias a un flotador con aguja que abre o cierra el conducto de comunicación. Y era el surtidor. El surtidor es del depósito estrecho y alargado que comúnmente se le conoce con el nombre de Ziegler. Perdón. Bueno, se escribe Ziegler, yo también hablé mal ahorita, perdón. Se le conoce como, no sé si ustedes han escuchado, el famoso Ziegler, ¿sí? Entonces el surtidor pone en comunicación la cuba con el conductor de aire, donde se efectúa la mezcla de gasolina y aire. El difusor es un estrechamiento del tubo por el cual pasa el aire para efectuar la mezcla. Entonces este estrechamiento se llama difusor Venturi. Entonces este Venturi no es que es más que es una aplicación de lo que, bueno, no sé si ustedes han escuchado. Este es un tubo Venturi, o se le conoce como el efecto Venturi, cuyo principio establece que toda corriente de aire, por eso digo que es un estrechamiento. Si ven que aquí se estrecha. Entonces, que esto va a posar rozando por el orificio y va a provocar una succión. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter mucho a esto del carburador, porque ya hoy en día ya los carburadores ya no vienen. Hablemos acerca de la inyección diésel. Inyección diésel. Esta inyección diésel, ¿qué es lo que pasa? En un motor de inyección diésel, la combustión interna funciona bajo el principio de la compresión de aire dentro del cilindro. ¿Qué quiere decir? Es que va a aumentar presión y temperatura cuando el pistón va a estar cerca del PMS. Entonces aquí aplicamos la inyección de combustible líquido. Esta se genera a través del encendido espontáneo
de la mezcla. Entonces, esta combustión nosotros lo vamos a poder ser normal o anormal. En un sistema diésel que es normal, el encendido presenta en el momento preciso Entonces, lo que les digo que aquí, esta mezcla normal, perdón, esta combustión normal, es que tiene un momento bien definido y nos ayuda también para lo que el sistema fue diseñado o fue creado por los fabricantes. Ahora, ¿qué es la combustión anormal? Este es un problema de la inyección y puede suceder por el contacto de la superficie. ¿Cuándo? Cuando el chorro no pulveriza o no tiene autoencendido. Entonces, cuando no hay autoencendido, también quiere decir que hay combustión antes del tiempo previsto. En este sistema de inyección diésel van a tener algunas ventajas. Alta confiabilidad, costo más bajo del combustible, mayor fuerza, bajo consumo, menor peligro de fuego, alta torsión. Los combustibles va a lubricar los inyectores, pero nosotros vamos a tener unas desventajas en los motores diésel, porque el costo es elevado, el funcionamiento es ruidoso, tiene mayor cantidad de humo en el escape. Los motores diésel nos permiten usar tres tipos de aceites combustibles: aceites crudos, productos brutos del petróleo; aceites destilados en refinerías como el gasoil o el full oil; y las naftas. Entonces, el objetivo de la inyección diésel es que esta inyección consiste en introducir el combustible pulverizado en la cámara en un momento oportuno y lograr una mezcla y encendido espontáneo de la misma. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que va a alcanzar temperaturas, el aire, porque ingresa aire, a más de 500 grados centígrados, mediante relaciones de compresiones muy elevadas. Aquí la relación de compresión en estos motores diésel va a variar de 16:1 hasta 22:1, ¿sí? Entonces, los componentes de un sistema básico para motores diésel, nosotros podemos ver, bueno, aquí este Common Rail, sí, nosotros podemos ver aquí, nosotros tenemos una bomba de inyección, está por aquí esta bomba de inyección. Esta nos ayuda a bombear y cada elemento envía combustible. ¿Hacia dónde? Hacia los inyectores. Aquí vemos dónde están los inyectores. Entonces, la bomba de suministro succiona combustible del tanque y lo envía a través de los filtros de la bomba de inyección dosificado, y esto ayuda a enviar a alta presión cada inyector. Entonces, los conductos de retorno de estos inyectores devuelven el exceso del tanque de combustible y también sirven para mantener el sistema libre de aire. Entonces, nosotros aquí vamos a tener, eh, no hay el conducto, eh, pero bueno, aquí vemos lo que entra, y este de amarillo es el conducto de retorno. Entonces, los componentes que conforman, aquí no tenemos, bueno, desde aquí podemos decir que viene desde el tanque de combustible. Entonces, el sistema de combustible diésel, la función es rociar con combustible limpio las cámaras de combustión con la cantidad y atomizar correctamente el momento. Entonces, la bomba, nosotros vamos a tener aquí bombas. Sí, la bomba. Nosotros también vamos a tener filtros. Y aquí están los filtros. Este es un filtro.
Este es un filtro, es indispensable y se hace que para obtener combustible limpio, o sea, nos ayuda a liberar los cuerpos extraños o de agua para proteger a los elementos. Hoy tenemos las bombas de inyección. Aquí nos son los reguladores o gobernadores, no sé si ustedes lo han escuchado. ¿Qué es? El regulador o gobernador sirve para mantener automáticamente la velocidad de giro del motor diésel, que nos ayuda de una manera independiente el esfuerzo que se va a desarrollar. ¿Qué es el inyector? ¿Qué es este del inyector? El inyector es la parte terminal del sistema de inyección de un motor diésel. Entonces, este recibe el combustible a presión a través de tubos que provienen de la bomba de inyección, la pulveriza y la homogeniza. Entonces, el conducto de aspiración hace que envíe a la cámara de combustión para algunos motores y en otros motores diésel vamos a tener una antecámara para producir la combustión. Entonces nosotros aquí también vamos a tener cámaras de combustión, como ya lo vimos. Es el lugar en que se desarrolla la combustión, donde se aprovecha la energía química y térmica de combustibles para producir movimientos. También tenemos los inyectores. El inyector es la parte terminal del sistema, ¿sí? Aquí vemos los inyectores del sistema de un motor diésel. Son denominados también toberas y están constituidas por un racor dotados de conductos muy delgados en el centro, el cual recibe el combustible a presión que viene a través de un tubo de la bomba de inyección. Este hace que lo pulverice. Si ven aquí que viene a través de la bomba, estos conductos, y hace que lo pulverice y le homogenice aquí en el conducto de aspiración y lo envía hacia la cámara. En algunos motores diésel hay una antecámara para producir la combustión. Entonces, un inyector funciona al combustible bajo presión o por impulsión. El inyector es una unidad mecánica sencilla que recibe combustible, lo dosifica, inyecta y atomiza. ¿Sí? En resumen. Entonces, los ciclos de un inyector son la dosificación, cuando el pistón sube, se destapa el orificio y el combustible llena el inyector. La inyección, el émbolo baja por acción del balancín, tapa el orificio de admisión y lo empuja. El retorno de combustible que ya les enseñé por qué es lo que realiza, nos ayuda a eliminar el exceso de combustible. ¿Sí? Bueno, esta parte ha sido, podemos decir que ha sido lo que hemos visto como sistema de inyección a diésel. Tengo unos minutos más para hablar acerca del sistema de inyección a gasolina y dejar mañana ya solo los sistemas de frenos, frenos, dirección y suspensión. Y bueno, eso sería todo por el curso, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a hablar del sistema de inyección electrónica de combustible. Bueno, no voy a meterme tanto a la diferencia entre cuál es la ventaja o desventaja. Lo que les puedo decir que estos sistemas de inyección en un sistema de a gasolina vamos a tener diferentes tipos, porque nosotros vamos a clasificar según el lugar donde inyectan, según el número de inyectores
según el número de inyecciones y según las características de funcionamiento. Entonces nosotros, ustedes, sí han de haber escuchado cuando hablamos según el lugar donde inyecta. Nosotros bueno, aquí nosotros hay algo que nosotros podemos decir que es, nosotros aquí, según el lugar donde inyecta, nosotros vamos a tener inyección directa e inyección indirecta. La directa es el inyector introduce el combustible directamente en la cámara de combustión. Entonces, este sistema de alimentación es el más novedoso y porque se está empezando a utilizar en motores de inyección como los GDI, ¿sí? Otros también o los motores IDE, ¿sí? Entonces, eso un resumen de inyección directa. Inyección indirecta, el inyector introduce el combustible en el colector de admisión. Encima de la válvula de admisión, que no tiene por qué estar necesariamente abierta, es la más usada actualmente, esta inyección indirecta. ¿Qué quiere decir cuando hablamos según el número de inyecciones? Nosotros según el número de inyectores. Según el número de inyectores, nosotros podemos decir aquí, como tenemos aquí, según la cantidad, podemos tener unos que se denominan inyectores. Aquí está mal. Aquí nosotros podemos decir que la cantidad de inyectores es que nosotros tenemos el monopunto. ¿Qué es monopunto? Que solo depende no es monotronic. Monotronic es el sistema de inyección. Lo que es monopunto. Monopunto, hay solamente un inyector que introduce el combustible en el colector de admisión después de la mariposa de los gases. Es este más utilizado en vehículos pequeños de baja cilindrada que cumplen con normas de antipolución. La inyección multipunto. Si dije que era monopunto un inyector, multipunto quiere decir es que hay un inyector para cada cilindro, pudiendo ser el tipo de inyección directa o indirecta. Es la que se usa en vehículos de media y alta cilindrada con antipolución. Según el número de inyecciones. ¿Qué quiere decir inyecciones? Estas inyecciones podemos nosotros tener continuas. Las inyecciones introducen el combustible de forma que estas van continuamente en los colectores de admisión. Previamente van a estar dosificados a presión, la cual pueden estas ser constantes o variables. También nosotros tenemos la inyección intermitente. ¿Qué es esto de la inyección intermitente? Los inyectores introducen el combustible de forma intermitente, es decir, que el inyector abre y cierra según recibe esta la información del módulo electrónico. La inyección intermitente nosotros la podemos dividir en tres tipos. Esta inyección se va a dar secuencial. ¿Qué es la secuencial? El combustible es inyectado en el cilindro con la válvula de admisión abierta. Es decir, estos inyectores van a funcionar de uno en una forma sincronizada. La otra va a ser la semisecuencial. El combustible es inyectado en los cilindros de forma que estos inyectores abren y cierran de dos en dos. Y la simultánea es que el combustible es inyectado en los cilindros por todos los inyectores a la misma vez. Es decir, abren y cierran todos los inyectores al mismo tiempo. Aquí es donde les decía que esto está mal, porque nosotros vamos a tener, según las características de funcionamiento, nosotros podemos tener en gasolina, lo que estoy hablando, nosotros vamos a tener sistemas de inyección, que estas van a ser mecánicas. También ahora ya tenemos las mecánicas, son, no sé si ustedes han escuchado, la K-Jetronic, las inyecciones electromecánicas, nosotros lo tenemos como la KE-Jetronic, que es una evolución de la mecánica,
una era K-Jetronic, esta es KE-Jetronic. También tenemos la inyección electrónica. La electrónica ya viene dado por los mecanismos o por las siglas L-Jetronic, LE-Jetronic, LH-Jetronic. Por eso les decía que aquí no es monotronic, es la Motronic o Monojetronic, que no es lo mismo como se dice aquí según la cantidad de inyectores. Entonces, en el sistema mecánico, la inyección nosotros podemos tener como Jetronic o KE-Jetronic, ¿sí? Si nosotros hablamos un poco de estas inyecciones KE-Jetronic, es que digo que es un sistema de inyección de combustible para motores de gasolina, que trabaja conforme a un sistema de inyección mecánico. Este de inyección permanente, al igual que el carburador, pero con la diferencia de que aquí el combustible dentro del sistema va a ser mantenido a una presión entre 5 y 3 bares, va a pasar a través de un acumulador de presión. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a decir cuando yo tenga, o cuál es la evolución? Si la una les dije K, Jetronic, la otra nosotros vamos a ver qué es la K en la electromecánica de la KE-Jetronic. La KE-Jetronic es un sistema perfeccionado, o sea, es la evolución de la KE-Jetronic. La KE-Jetronic es la evolución con una unidad de control electrónico. Aquí nosotros ya tenemos la unidad de control electrónico, UCE o computador, como nosotros lo queremos decir, excepto hay algunos detalles que se modifican del sistema KE-Jetronic. Encontramos los principios, encontramos principios básicos de la hidráulica y mecánica del sistema KE-Jetronic. La diferencia principal entre estos sistemas es que el sistema KE se controlan electrónicamente todas las correcciones de la mezcla. Por lo tanto, no necesita un circuito de control de presión que les dije que tenía el regulador de la fase de calentamiento que usa la KE-Jetronic. Ahí les dije que había un regulador de presión. Entonces aquí la presión de combustible sobre el émbolo de control va a permanecer constante y es igual a la presión del sistema. Entonces la corrección de esta mezcla lo realiza un actuador de presión electromagnética. Por eso les digo, la KE-Jetronic es electromecánica, que se pone en marcha mediante una señal eléctrica variable procedente ¿de quién? De la unidad de control. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido la exposición del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que me quieran realizar. Abogado, es acerca de la tarea. No sé si le puedo hacer una pregunta acerca de la tarea. Claro, encantado. Este, ayer usted explicó de que, por ejemplo, la segunda tarea era a mano porque si se veía así, podría interpretarse de que es copy-pega. Ajá, En la acá. primera tarea hay un inconveniente que me generó una confusión. Ahí dice que tenemos que enviarle un link o tenemos que hacerle PDF, pero el cuadro sinóptico también va a estar así. No sé si es a computadora o también es a mano. El cuadro sinóptico, no me acuerdo quién me preguntó de aquí, nombraron de algunas aplicaciones que se puede hacer en la web. Es gratis, solo se registran y ya tienen acceso. Ahí ustedes pueden hacer el cuadro sinóptico, descargarse. Hay algunas que les permiten descargarse en PDF o algunos que solo les permite compartir el link para yo revisar que sí han hecho. Entonces, como quien dice, solamente la primera tarea permitiría tipeado, o sea, escrito hacia computadora, solamente la primera tarea, ¿verdad? O sea, la primera tarea es si es que lo hace a computador, si lo hace en la aplicación. Si Por no, eso, pues la primera tarea es la que no va a mano, y la segunda y la tercera sí, ¿verdad? la segunda también puede ser a computadora, siempre y cuando lo haga un cuadro con su sinóptico en esa Disculpen que me aplicación. interrumpa, disculpen que me entrometa, pero creo que estás Deja equivocado que hable, porque por favor, bien el abogado, que no dejaste que termine. A ver qué pasa, dígame. Man, hasta que habla y se mete.
Oh, A ver, la primera y la segunda tarea lo pueden realizar a computadora siempre y cuando se haga el cuadro conceptual en alguna aplicación de la web. Si lo hacen a mano, ya sería como un resumen donde se puede pegar los gráficos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud más? Yo. Usted dijo que podíamos hacer la primera tarea también a mano. Bueno, en este caso yo estoy haciendo las tareas a mano. No habría inconveniente. No, no hay inconveniente. Si me lo hacen a mano. Ah, ya esa era mi pregunta, abogado, porque también tenía pensado hacer la primera tarea a mano. No, no hay inconveniente si es que lo hacen a mano también la primera tarea. Otra pregunta más, chicos, antes de... ¿Es necesario imágenes en la primera tarea? Les dije que pueden pegarles, si lo hacen a mano, pueden pegar los gráficos. A computadora. Solo cuadros. A computadora, solo cuadros. Gracias. Pero los gráficos es opcional, ¿verdad? O sí tiene que ir. Ustedes han de creer cómo se va más bonita un resumen, con gráficos o sin gráficos. Una exposición sin gráficos a veces no se entiende nada. Ya les dejo a criterio de ustedes cómo quieran presentar. Otra pregunta. ¿No? Bueno, no, eso no. si no hay más preguntas por el día de hoy, muchas gracias. Nos vemos mañana en la última clase. Que pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. Pase bien.